En medio de una selva en Tailandia hay 3 gigantes de piedra, alineados e inmóviles, mirando hacia el horizonte. Si se observan desde arriba, notarás que tienen una forma peculiar. Parecen ballenas, pero no están en el océano, están atrapadas en la tierra. Y nadie puede explicar por qué están exactamente así. Este lugar se llama Hin Sam Wan, aunque muchos lo conocen como la Roca de las 3 ballenas. Está escondido en una zona montañosa al norte de Tailandia, dentro de la provincia de Buen Can, muy cerca del imponente río Mekong. Este es un lugar donde la niebla baja lentamente, donde la selva cubre casi todo y donde el silencio no se siente natural. Pero lo inquietante no es el lugar, es lo que hay ahí arriba. Desde abajo parecen simples montañas, nada especial, tan solo un paisaje turístico. Pero cuando subes, cuando llegas a la cima, todo cambia. De repente lo ves, 3 enormes estructuras de piedra gigantes, silenciosas e inmóviles. Una detrás de la otra, como si estuvieran formando una fila. Como si no hubieran caído ahí, sino que hubieran sido colocadas. No están separadas al azar, no están desordenadas. Extrañamente están alineadas con una precisión que incomoda. Pareciera que la primera abre el camino, la segunda la sigue de cerca y la tercera cierra la fila, como si fueran un grupo, como si fueran algo vivo en otro tiempo. Y entonces te das cuenta de algo peor, porque no solo parecen ballenas por su forma, sino por su postura. Las 3 cabezas apuntan hacia el mismo horizonte, hacia el mismo punto lejano, como si observaran algo que ya no está. Y es ahí donde el misterio deja de ser visual y se vuelve incómodo, porque la naturaleza crea caos. Pero esto parece tener intención. Algunos geólogos explican que esto es simplemente roca, tan solo roca antigua formada hace millones de años. Dicen que es arenisca, un tipo de piedra que se crea cuando capas de arena se comprimen con el tiempo, que durante siglos el viento, la lluvia y el calor fueron desgastando esa roca poco a poco. Lentamente, sin prisa, hasta darle la forma que hoy vemos. Suena lógico. La naturaleza puede crear cosas increíbles. Montañas con formas extrañas, nuevas que parecen diseñadas, piedras que parecen rostros. Es lógico que se pensara lo mismo en este caso, pero aquí hay un problema, algo que incluso los propios expertos lo admiten. Esto no es común. Porque siendo honestos, no es normal que 3 estructuras tan grandes terminen alineadas con una forma tan definida y apuntando hacia la misma dirección. La erosión no suele trabajar así, al menos no con ese nivel de orden, ni con esa sensación de intención. Y es justo ahí donde la explicación deja de ser suficiente, porque cuando algo parece demasiado perfecto, la duda aparece, y cuando la duda aparece, empiezan las teorías. Una de las teorías más fuertes es que estas han sido modificadas por antiguas civilizaciones. Y aquí es donde todo empieza a sentirse diferente, porque esta teoría no niega a la naturaleza, sino la usa. Según esta idea, en Hin Sam Wan las rocas ya estaban ahí, gigantes, antiguas, pero incompletas. Y en algún punto del pasado, alguien llegó, no con máquinas, no con tecnología avanzada, sino con algo más lento, más silencioso y más persistente: tiempo. La teoría dice que estas personas no construyeron desde cero, no levantaron las ballenas, sino que las encontraron y luego las cambiaron, realizando pequeños cortes, desgastes intencionales y superficies suavizadas en lugares específicos. Detalles casi invisibles, pero suficientes para transformar una forma natural en algo reconocible. Porque cuando miras las 3 rocas, no solo ves similitud, ves consistencia. Y es que las curvas parecen repetirse, las cabezas tienen proporciones parecidas y la alineación no se rompe. Y eso es lo que incomoda, porque la naturaleza puede crear formas extrañas, pero rara vez crea 3 estructuras tan similares, siguiendo el mismo patrón, como si alguien hubiera supervisado el resultado final. Entonces surge la pregunta inevitable:
por qué alguien haría esto. Algunos creen que era una forma de marcar territorio, una especie de señal gigante, algo imposible de ignorar. Un mensaje que decía, esto nos pertenece. Otros piensan que era algo más simbólico, que en realidad esas ballenas no eran animales, sino representaciones, tal vez de dioses, de espíritus o de algo que ellos veneraban y querían dejar grabado en la tierra. También hay quienes creen que era un punto de referencia, un marcador, algo que podía verse desde lejos y guiar a quienes sabían interpretarlo, como un mapa sin palabras. Pero hay un detalle que hace esta teoría aún más inquietante, y es que no hay registros, no hay herramientas encontradas, no hay restos claros de una civilización que haya hecho esto. Solo están las rocas. Y si alguien realmente las modificó, lo hizo tan bien que no dejó rastro, lo que nos deja con una posibilidad incómoda, que hubo manos humanas ahí, pero la historia simplemente las olvidó. Existe otra teoría que dice que estas rocas en realidad son un marcador astronómico. Esta es la teoría que más inquieta, porque no habla de forma, habla de precisión. En Hin Sam Wan, las 3 ballenas no solo están alineadas entre sí, también parecen estar alineadas con el horizonte. Y eso cambia todo. Algunos investigadores independientes han observado algo curioso. En ciertos días del año, el sol aparece justo en la dirección hacia la que apuntan las rocas. Ni un poco a la izquierda, ni un poco a la derecha. Exactamente ahí, como si alguien hubiera calculado ese punto y luego hubiera alineado todo lo demás en función de eso. Pero esto no sería algo nuevo. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones hicieron exactamente eso. Construyeron estructuras para seguir el movimiento del sol, para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo empezar o terminar un ciclo. Como ocurre en Stonehenge, donde las piedras están alineadas con el amanecer del solsticio. O en Chichén Itzá, donde la luz del sol crea una sombra que parece una serpiente descendiendo por la pirámide. Pero aquí hay algo distinto, porque en esos lugares sabemos quién los construyó. Sabemos que hubo intención. Sabemos que hubo conocimiento detrás de su formación. En cambio, en Hin Sam Wan no hay nadie. Si esta alineación es real, entonces alguien entendía el cielo. Sabía cómo se movía el sol. Sabía dónde iba a aparecer en momentos específicos del año. Y decidió marcarlo. Pero lo más inquietante no es eso. Es que si estas rocas funcionan como un calendario, entonces no están ahí para ser vistas. Están ahí para ser leídas. Y eso cambia la pregunta, porque ya no se trata de ¿qué son estas rocas?, sino de ¿qué estaban intentando decir? Y peor aún, ¿y si todavía están marcando algo y simplemente ya no sabemos cómo interpretarlo? Otra de las teorías apunta a ser una formación simbólica o espiritual. En muchas culturas del sudeste asiático, las montañas no son solo tierra, ni las rocas no son solo piedra, son presencia. En regiones cercanas a Hin Sam Wan existe una forma de ver el mundo donde la naturaleza está viva, donde cada montaña puede tener un espíritu y donde cada formación extraña puede ser una señal. Y bajo esa mirada, las 3 ballenas dejan de ser rocas, se convierten en símbolos. Algunos creen que representan 3 espíritus, entidades que protegen el lugar, que observan y que permanecen incluso cuando todo cambia. Otros hablan de guardianes, de 3 figuras gigantes colocadas ahí para vigilar algo. No hacia nosotros, sino hacia lo que tienen enfrente, porque no miran al azar. Miran en una sola dirección, como si estuvieran atentos a algo que podría volver. También existe una interpretación más antigua y más olvidada, que dice que estas 3 formas cuentan una historia. Una historia que no está escrita, que no tiene palabras, pero que fue dejada en la tierra para que alguien la vea. Tal vez una advertencia, tal vez un recuerdo o tal vez una despedida. Porque muchas culturas no escribían en papel,
sino escribían en piedra. Y cuando una historia se convierte en paisaje, deja de ser algo que se lee y se vuelve algo que se siente. Según esta teoría, no importa si las rocas fueron creadas por la naturaleza o modificadas por humanos. Lo importante es lo que la gente creyó que eran. Porque en el momento en que alguien las vio y decidió que eran sagradas, todo cambió. El lugar dejó de ser un accidente y se convirtió en un punto de conexión entre lo visible y lo invisible. Y ahí es donde nace lo más inquietante de esta teoría, que tal vez nunca fueron solo rocas, tal vez siempre fueron algo más. Y nosotros solo estamos viendo la superficie. La última teoría podría parecerse a la primera, pero ojo, no se deben de confundir porque esta última es la más inquietante, la que podría desvelar un secreto que la humanidad no está preparada para descubrir. Esta es la teoría que incomoda, la que muchos descartan rápido, pero que nunca termina de desaparecer. Porque no intenta explicar las rocas, intenta explicar lo que falta. En Hin Sam Wan solo vemos 3 estructuras, 3 formas, 3 ballenas. Pero si te detienes a pensar, eso es exactamente lo extraño. ¿Por qué solo 3? Esta teoría dice que no estamos viendo una formación completa, estamos viendo lo que sobrevivió. Tan solo una serie de fragmentos, restos, piezas sueltas de algo que alguna vez fue mucho más grande. Tal vez una estructura, tal vez un conjunto, o tal vez algo que tenía forma, función y propósito, y que con el tiempo fue destruido. No necesariamente por una explosión, no necesariamente por un evento repentino, sino por algo más lento, más silencioso. Tal vez el desgaste, la erosión, la vegetación o el olvido dejaron como consecuencia esa formación tan particular. La Tierra no solo crea cosas, también las borra, cubre lo que existió, rompe lo que fue construido y deja solo lo suficiente para que algo se sienta extraño. Según esta idea, las 3 ballenas no son el misterio, son la pista. Porque si esas 3 piezas siguen ahí, es posible que el resto simplemente esté escondido, enterrado bajo capas de tierra, oculto por la selva o desgastado hasta volverse irreconocible. Y eso abre una posibilidad inquietante. Tal vez lo que vemos hoy es solo una pequeña parte de algo que nunca entendimos, algo que estuvo ahí antes de que alguien pudiera registrarlo, antes de que existiera la historia como la conocemos. Porque si realmente son fragmentos, entonces la pregunta no es qué son. La pregunta es, ¿qué tan grande era lo que ya no está? Por si fuera poco, algo que debes saber es que la zona de Hin Sam Wan y en general en Tailandia, las ballenas no tienen un significado cultural fuerte o tradicional. Y eso ya es raro, porque en muchas culturas, cuando algo natural tiene una forma tan clara, esa forma suele tener un simbolismo. Pero aquí no. En la cultura tailandesa, la cual es influenciada por el budismo y creencias animistas, los símbolos más comunes son serpientes, espíritus de la naturaleza, montañas sagradas y animales como elefantes o tigres. Pero ballenas, no. La naturaleza es capaz de formar cosas extraordinarias. Montañas gigantes, formaciones de sal comprimida que reluce, o incluso lagos con formas específicas. Pero lo que es poco común es ver que la naturaleza repita su creación 3 veces en el mismo lugar. La roca de las 3 ballenas es un enigma hasta el día de hoy, la cual ha sido rodeada de muchas teorías y posibilidades sobre su creación y su forma. Pero lo más perturbador es que, no importa cuánto se piense sobre ello, nunca sabremos la verdad.